Muy buenas noches. Me agrada mucho estar nuevamente con el seminario de Tejer y le agradezco a los dirigentes de Tejer para la invitación, que para mí ha sido, como se lo decía particularmente a Javier, el cumplimiento de una tarea, algo que tenía que hacer. Realmente lo que más me interesa más es lo que posteriormente ojalá tenga la oportunidad de presentar, es un pequeño trabajito sobre la labor de FALS en la investigación popular, que lo presentaré, que no se pudo presentar hace 2 años en el Congreso de Filosofía, y que aspiro que pueda presentarlo aquí en este seminario. Pero hoy me he dedicado a cumplir la tarea de profundizar sobre Paulo Freire. Así es de que mi trabajo hoy, que también pues agradezco que haya podido Ricardo presentar la obra de Fals. Igualmente también ha sido muy importante para mí en la presentación que hizo de la revista CEPA el profesor Renan, puesto que para mí, y ese es mi aporte un poco a la reflexión sobre Freire, está relacionada con el problema que está planteado allí, que en cierta forma también fue anunciado, del neodesarrollismo y el a dónde conduce el progresismo. Porque yo quiero tratar de hacer una presentación de Freire, pero en relación con el problema del Brasil y con la situación del Brasil, porque nosotros a veces somos un poco ajenos a esa situación, lo cual me ha llevado de pronto a no hacer, como lo verán en la exposición, siempre trato de hacer unas palabras muy precisas, leer las cosas para no decir cosas digamos como de sobra o que distraigan la atención de los problemas principales. Digo que he llegado a una visión de Freire dentro del mundo brasileño, que probablemente no sea una alabanza, sino que probablemente también tiene muchos aspectos críticos, y que probablemente ustedes tendrán la posibilidad a partir de ahora, con la inauguración de toda esa cantidad de personajes que nos acompañarán hablando de Freire, para profundizar en eso y para poner en comparación y poner en tela de juicio, porque esa es un poco la idea de estos seminarios, ponernos a pensar. Y por eso, pues obviamente algunas aristas de esta presentación que voy a hacer no van a ser, digamos, como muy del gusto de los freirianos cerrados. Entonces, y ahí empieza la crítica, porque precisamente a dónde conduce el progresismo es porque siempre Paulo Freire se presentó como un maestro progresista. Él defendía el progresismo. Y ese subtítulo que encuentran ustedes allí, reflexiones para hacer debajo del palo de mango, con un pequeño epígrafe que está allí: no es a esclavos a quienes compete hablar sobre la libertad. Eso es del discurso de la desigualdad de Rousseau. Una reunión popular como la que hoy nos convoca, como en una festividad popular, pequeña parodia de lo que en Brasil nació para olvidar la tristeza de la condición de las 2/3 partes postergadas del pueblo, los carnavales de Bahía y de Río. Porque, como lo expresaba bellamente Vinícius de Moraes desde el fondo del alma del bossa nova, tristeza non tem fin, felicidad sin. Pero esto ocurre debajo del palo de mango que añora Freire cuando trata de dejarnos una autobiografía al final de su vida, procurando amarrarla a lo que llama su primer mundo, el de su inconsciente, el de su terruño, porque tal vez, como resulta ontológicamente obvio, nuestra patria en esta era es desafortunadamente el desarraigo. Sin embargo, en el título que le hemos dado a estas palabras, parece cobijarse la necesidad de hablar en torno de la democracia del Brasil, que según el anónimo autor de
el artículo Canlaceiros, bandidos de honor, es, comillas, un país inmenso, de contradicciones, pesares e injusticias. Los libros de historia refieren que recién en 1880 en Brasil se abolió la esclavitud. De su geografía, el nordeste, en las zonas conocidas como el Sertao, es acaso el que más padece. Su vegetación achaparrada, llena de espinas y piedras en las partes más altas, así como un calor abrasador en la planicie, es una tierra de pobreza, cierro comillas. Pero la frase de Rousseau sobre la libertad bien podría ahora aplicársenos respecto de la paz, porque no es a un pueblo con 200 años de guerra a quien se le puede pedir que entienda bien el significado de la paz. Pero la pregunta, ¿a dónde conduce el progresismo que podemos ahora trasladarle a Dilma y a Cristina desde el palo de mango, debe poder orientar nuestra reflexión sobre pedagogías críticas en la era del desarraigo, porque Paulo Freire siempre se definió como un maestro progresista. Freire habla mucho sobre la dialogicidad de la realidad y pareciera entender la historicidad de la vida humana. Sin embargo, parece preferir no pararse sobre la memoria y la historia de los oprimidos de su patria y dirigirse más bien a la microhistoria, es decir, asume la perspectiva de la interioridad subjetiva sin darle mucha trascendencia a la cotidianidad sangrienta de lo social. Entonces, aunque el marxismo ortodoxo descuidó el aspecto interior, lo molecular, no es menos cierto que la realidad no solo es molecular, sino que también es molar. Nos referimos a esas categorías deleuzianas que hace algunos años reivindicamos aquí sobre la prisión, en un seminario anterior. Tampoco parece seguir consecuentemente la dirección verbalmente trazada de asumir y respetar la cultura del oprimido, más allá del ámbito escolar, porque a través de toda su diatriba contra el posmodernismo de derecha, no solo reivindica la racionalidad occidental, sino que invisibiliza la cultura espiritual ancestral, sincrética y clandestina de resistencia, el candomblé, el umbanda y el batuque. Pasemos. Perdón. Anterior, vuelve. Ahí. Tal vez por eso la imagen que aparece ahora no es la suya, aunque se parezca bastante. Es la imagen de Antonio Conselheiro, el líder espiritual de Canudos, imagen de la guerra de los oprimidos, la guerra de los sertones, que agrupó a los pobres y puso en marcha un comunismo primitivo y autogestionario. Ese era el fantasma que la República Vieja, República Bela, en Brasil, quiso sepultar y borrar de la memoria ancestral del pueblo de Bahía, vecino de Pernambuco, donde creció Freire. El respetar una cultura no significa desenterrar la verdad debajo de las aguas del lago artificial en que la historia oficial quiso ahogar la memoria de las decenas de miles de muertos de un pueblo rebelde. Solo habían pasado unos 25 años de la tragedia cuando el niño Freire escuchaba la enseñanza de su madre en la escuelita de Yaguatao. Allí se graduaría después como bachiller. Por esto, el érase una vez de este guateque, en homenaje a la figura mítica de la pedagogía latinoamericana, es la necesaria consideración acerca del Brasil que le sirve de marco, es decir, el de su juventud y madurez entre 1921 y 34. Un país denominado entonces República Bela, la República Vieja, por el surgimiento de una caricatura de república a raíz de la destitución de Pedro II, noble progresista de la Casa de Braganza, mediante un golpe palaciego
de los terratenientes y la casta dominante, pero no como fruto de un movimiento popular. La historia se sigue repitiendo como comedia, claro. Curiosamente, el pueblo quería a su monarca como se quiere a los zapatos viejos tal vez. Es allí, al final de un periodo llamado de las espadas, o sea, un régimen militar que actúa a discreción de una casta blanca que controla las tierras y las minas y proclama la república en reemplazo de un imperio ante la expedición de la ley Aura, llamada así ley Aura, que ordenaba la liberación de los esclavos. Entonces estalla la guerra de los sertones, de los campesinos pobres que proclaman el reino de la igualdad frente a la república, de las espadas presentada como el reino del infierno, lo cual desencadena la más brutal represión, marcando también su caída después de la masacre de Canudos. La República Vieja pasa a la segunda fase, llamada irónicamente República del Café con Leche, dictadura de blancos terratenientes en alianza con las élites de color e inmigrantes. O sea, que allí el café ya era aguado cuando se unía con una leche representada por la aristocracia sendataria y comerciante. Dominio de una oligarquía cerrada que hereda el poder de una monarquía ilustrada en la letra de un positivismo social de corte kantiano y un brillo de civilización boyante. Hay que mirarse en el teatro de Manaos, donde ahorita se está empezando a jugar el partido ese de la selección Colombia, ¿no? Una civilización boyante, también como los Juegos de Río que acaban de darse, que era la fachada de una sociedad racista, extremadamente desigual, pero con una profunda raigambre camuflada en religiosidad enmarañada de magia, melancolía y desarraigo. Pasamos. La guerra de Canudos, el movimiento popular que se desarrolla a pocos kilómetros de Recife, en Bahía, ha sido borrada de la memoria de los brasileños y perdidos los restos mortales, calculados en 25.000 sertorejos o más, masacrados inmisericordiamente. El reporte oficial reconocía 5.200 muertos, parecido también a nuestra masacre de las bananeras, ¿no? Todos eliminados salvajemente porque se negaron a entregarse y reposan ahora en el fondo de una laguna artificial. Sin embargo, la crónica fue casi clandestinamente recogida por un periodista que acudió como reportero de guerra. Quedaron daguerrotipos de la época, y hay algunos más como el que veremos a continuación. Todos eliminados salvajemente. Sin embargo, y algunos años después, este mismo reportero de guerra con valentía escribió un libro, Osertado, el Sertón. Su nombre era Euclides da Cunha. Nada que ver con el da Cunha ese bandido que aprobaba el impeachment, ¿no? Aunque en los años 70, Mario Vargas Llosa, cuando escribía con la cabeza y con el hígado, revivió la epopeya del Sertón en una novela que vale la pena verla, se llama La Guerra del Fin del Mundo. Todo esto había ocurrido en 1897, hace casi 120 años, pero era la sombra negra que la República Vieja cargaba como un fardo del que debía liberarse, pues era la antesala del populismo que se avecinaba. Pero dentro del mismo tiempo y el mismo mundo, desde 1925 se desarrolla una revuelta guerrillera itinerante, la epopeya de la columna Prestes, también denominada la Revolución de los Tenientes, que por más de 2 años enfrentaron desde las provincias al régimen café con leche corrupto, racista y represivo. Freire había nacido en Recife en 1921 y fue criado al cuidado de una negra en una de las provincias en donde se asentó la columna provisionalmente, en Pernambuco. Pero su padre era un oficial de policía y su madre una maestra muy católica, los dos pilares del régimen. Su padre murió siendo él un joven adolescente. Y también allí
Se desarrolla la guerra del padre Chíchero hasta 1934, y en 1930, o sea que cuando Freire tiene 9 años, en Crato, muy cerca, en Ceará, el movimiento mesiánico de Caldeirao de Santa Cruz do Deserto, liderado por el beato José Luranzo, igualitaria y agraria, la comunidad de Caldeirao perseguía la autosuficiencia, lo que llevó al gobierno y a la élite agraria de acusarla de comunismo. Caldeirao fue invadida y bombardeada en una masacre de aproximadamente 400 campesinos. También hasta 1938 la región es campo de lucha de los cangaceiros, bandas armadas de ladrones de honor que resistían la dictadura de la casta regional en un país gobernado por la élite del sur y los llamados mineiros, o sea, especialmente los blancos que venían de la provincia de Minas Gerais. Entonces, sus primeros años, los de Freire, se desenvuelven en un país afectado por la violencia de la región nordestina del Sertón, la guerrilla itinerante de Prestes y la acción de los cangaceiros. Pero su ambiente familiar lo coloca en una esfera de influencia muy alejada de esta realidad social que en el escenario de su primer mundo parece no figurar. Así lo denomina en la breve autobiografía que mencionamos, que se titula A la sombra de este árbol. Y ese primer mundo está muy marcado por la vida de una familia blanca de clase media, aparentemente ajena a las angustias del pueblo de allí, como siempre ocurre a la clase media, que en nuestro caso parece no notar el peso de la guerra. Para pagar sus estudios, la familia Freire realiza el gran sacrificio de vender el piano. Mientras la familia de su paisano Lula, que también es pernambucano, lo enviaría de niño a voltear para poder comer con sus hermanos. En fin, en su vida se implanta la sombra de esa religiosidad ambigua que lo acompañaría de por vida, en una región de un país de cultura negra y aborigen, con un subterráneo cultural candomblé. Bahía y Recife son baluarte de la cultura afroamericana. Y además, en la familia machista de un oficial de policía blanco, cuestión que afrontará en su vejez con un espíritu autocrítico. Todo lo cual le mantendría en los límites de la resistencia pacífica. Es decir, el mensaje a los poderosos: si los poderosos no tienen en cuenta esta alarma y entran en la pedagogía de la esperanza a los oprimidos dentro del marco del pensamiento blanco occidental, esto va a estallar en cualquier momento. Aunque después reconocería su error, al igual que distinguiría entre la posmodernicidad reaccionaria y una progresista. Era su inconsciente, su espacio molecular frente al molar. Pero el Brasil de su juventud y madurez, del 32 al 45, es el de Getúlio Vargas. Este periodo inicia para él con la muerte de su padre y su ubicación a unos 20 kilómetros de su Recife natal, es decir, entre los 13 y los 17 años del joven Freire, que vive entonces en Yaguatao. Con dificultades termina su bachillerato y entra a la universidad bajo los auspicios del nuevo régimen progresista. Sin ello, muy probablemente no habría alcanzado pasado de la educación básica, pero estudió Derecho y Psicología, mientras trabajaba como maestro en el colegio privado, propiedad de quien en el futuro sería su suegro de un segundo matrimonio. Pues Freire a los 23 años se había casado con otra maestra, a la cual se ligaría hasta la muerte de ella. Es en ese Brasil que habría una época de modernización y progreso, nuevamente el progresismo, en un régimen populista y nacionalista al cual se habían acogido buena parte de los veteranos de la Revolución de los Tenientes, la columna Prestes. En este periodo él estudia en la universidad y al terminar, de 25 años, ya ha logrado vincularse a la burocracia de la educación, casi sin experiencia. Solo la del hijo de maestra y oficial de policía es nombrado director de educación del estado de Pernambuco. Sus vínculos con la casta dirigente regional, aparte de su innegable talento, le abrían las puertas.
y trabaja dentro del régimen populista que surge, y aún después de la muerte trágica en el 54 de Getúlio Vargas, aparentemente suicidio, quien se había radicalizado, también se había negado a perseguir a los comunistas, Vargas, por lo cual se ve cercado por los Estados Unidos, y el nuevo régimen, el Estado nuevo que promueve a Freire, inaugura la dependencia del Estado americano. Se produce una nueva reforma de la Constitución. Vargas establece el estatus nuevo, Estado nacionalista, descentralizando las administraciones para debilitar una futura potencia en el Brasil, y restablece al final la persecución a los comunistas. En 1959 Freire se doctora con una tesis sobre la educación en esa, le pongo yo comillas, actualidad brasileña, siempre desempeñándose como director de algo, miembro del Consejo Estatal de Educación, 15 años ejerciendo como burócrata de la educación, en donde comienza a ensayar métodos no ortodoxos de alfabetización. Pero después de estos 15 años pasa en 1961 a ser director de extensión cultural de la Universidad de Recife. Es decir, es un educador desde los cargos de dirección burocrática de la educación. Es en este periodo que se contacta con Monseñor Gelder Cámara, y desde la universidad se vincula al grupo de educación de base como buen cuadro de la educación católica. Pero es el año siguiente, en el 62, cuando protagoniza la prueba que lo convertirá en el mito de la educación popular. Alfabetizó 300 obreros de la caña en 45 días, récord que la Iglesia y el régimen se encargaron de estelarizar, el milagro de la metodología Freire. Pasemos. De acuerdo. Para 1964, con motivo del golpe militar contra João Goulart, que cerraba por vía militar el experimento progresista de modernización del país, es cuando aparece en un nivel más amplio el nombre de Freire. No, 64. Es algo que podemos relacionar con la historia nuestra, donde ya Camilo estaba marchando con hacia el Frente Unido, ¿no? Después de casi 20 años de ejercicio de cargos administrativos en educación, es detenido y sale en exilio hacia Bolivia unos días y Chile. Allí se consolida su renombre de educador bajo los auspicios de la democracia cristiana. Una educación progresista nuevamente, muy cristiana. A los chilenos, sobre todo a las clases dirigentes de la burguesía, les cae muy bien el modelo ante la amenaza de la izquierda emergente, y por ello ponen por las nubes el nombre de Freire. Eduardo Frei Montalva, líder de la derecha, quien era la carta de la embajada de los Estados Unidos, que le había financiado su campaña para derrotar a Allende, había nombrado como ministro de Educación a uno de los dirigentes de la falange nacionalista fascista chilena. Es el ministro durante el tiempo que trabaja Freire en la Universidad de Chile. Pues cuando Allende triunfa, después de tantas dificultades, en 1970 ya Freire va migrando hacia los Estados Unidos y Europa. Pero ha escrito y lanzado a la palestra, bajo los auspicios de la teología de la liberación, que tenía en Chile su casa matriz y que esquivaba la problemática de influencia del cura Camilo Torres. Eso ya lo mencionamos este año en el seminario sobre Camilo Torres, cómo es la relación de esa teología de la liberación con Camilo Torres. Un poco sinuosa, ¿no? Eso no se ha divulgado mucho. Allí lanza las obras que lo llevaron al estrellato de la pedagogía. Educación como práctica de la libertad, 1967, un año después de la muerte de Camilo, escrito en Chile y publicado ampliamente en Harvard en el 69, Harvard está en Estados Unidos, y Pedagogía del Oprimido, 1970, el más difundido de sus libros, publicado cuando ya está en Suiza,
patrocinado por el Consejo Mundial de Iglesias. Es desde allí, como asesor y dirigente de la Organización Religiosa Mundial, que acude a la experiencia en África y Centroamérica, pues su dedicación en Ginebra cubría 10 años. Su carrera posterior, una vez cesara la persecución del régimen militar brasileño, regresa al país y se vincula a las altas esferas de la dirigencia eclesial y académica oficial en Brasil, con muchos premios y distinciones. Esto le colocó por encima de las dificultades del movimiento democrático, con la misma actitud olímpica y burocrática con que se había iniciado su carrera, aunque participó activamente de nuevo como director de educación en el gobierno de Sao Paulo ante la emergencia del PT, al cual adheriría desde los años 80. Siempre laureado en los organismos internacionales y eclesiales de corte oficial. Definitivamente se trata de un proyecto progresista, el mismo corte del que hoy ostenta la influencia del Papa Bergoglio, quien hasta hace poco reivindicó al padre Cícero. Un populismo dulzón que actúa perfecto como reencauche de la Iglesia. Valga la pena recordar que un caso muy cercano de aquellos tiempos, de aquel Brasil, es la trayectoria del antropólogo Darcy Ribeiro. Una trayectoria parecida a lo que nos contaba hace un momento Ricardo sobre Fals, cuando decide salirse de la academia e irse al campo, a trabajar con los campesinos, con quien Freire se cruzó en el medio académico, pero este se comprometió mucho más directamente al pueblo y a su vida en la selva con los indígenas y en la lucha por el socialismo en el Chile de Allende, lo cual le llevó al ostracismo de la derecha. Entonces quedamos invitados a la comparación con la vida y obra de Orlando Fals Borda como ejemplos de una pedagogía crítica, pues no se trata de una crítica abstracta y religiosa, sino de la crítica social desde abajo. Por eso no resulta extraño que en el momento reciente de la votación de esa caterva de políticos parlamentarios brasileños, en la apertura, reiteración y culminación condenatoria del juicio absurdamente contraevidente de la única presidenta mujer torturada y excombatiente, dicha caterva entonces conjurara no tanto a sus regiones. Pues recuerden ustedes que votaban que por mi región allá, lo que vimos ese show por televisión, no tanto a sus regiones, eran sus facendas. Conjurara no tanto a sus hijos, algunos votaron por sus hijos, sino a sus abuelos masacradores de serconejos, no tanto a sus creencias religiosas como a sus terrores a los mandingas encadenados. Eran 200 años de estos remedos de independencia que terminaban en los garrotes y pistolas de los policías que asesinaron los niños pobres de Ciudad de Deus. Recuerden esa película tan impresionante, Ciudad de Deus. Los soldados que masacraron a Canudos, eran esos los fantasmas que votaban el impeachment en una muestra más de lo que dijera el Che, que a esos no se les puede dar ni tanto así. Desde el punto de vista teórico, encontraremos a través de los diversos momentos del seminario que iniciamos sobre el legado de Freire y Fals, analizar qué es lo que contiene la pedagogía freiriana, que también se nos presenta en las escuelas normales, centros de formación de maestros, pero evidentemente corresponde, por algunas excepciones de citas del Che, a un pensamiento que como lo reconocen las cartas sobre Guinea-Bissau, que busca la liberación del oprimido mediante el dominio de la racionalidad occidental, a través sobre todo de la lengua y la racionalidad que sigue siendo la misma de la dominación, que se horroriza por un tiempo de pensar de la posmodernidad por el pánico ante tener que salirse de allí para buscar el alma del oprimido. Porque para mencionarlo de nuevo, parafraseando a Vinicius de Moraes, el samba, porque no es la samba, es el samba, dice Vinicius, tiene blancas las formas y la alegría, pero es negro, bien negro en su corazón. Hacemos la última.
debajo del palo de mango. Lo más interesante es que él mismo reconoce que su pensamiento ha tenido una gran evolución. Recuerden que las reflexiones sobre el palo de mango son su autobiografía, 1 año antes o 2 años antes de su muerte. Y que cada vez para él está más claro que hay que hacer política desde la educación. Que aunque él solo ha llegado al progresismo, existe la izquierda, no tanto la revolución. Las cartas de esa obra póstuma que conforman Pedagogía de la Indignación, que dio a conocer a Ana María Araújo Freire, su esposa y compañera, muestran el punto máximo hasta donde le condujo su progresismo. Pero su última afirmación, la de la autobiografía, deberían tenerla en cuenta quienes quieran tomarlo como referencia. Lamentablemente Dilma no lo hizo, porque es tal vez lo más revolucionario que dijo. Por favor, pasemos. De ahora en adelante, lo que tenemos es que consolidar la democracia, asegurar el retorno del país al desarrollo, al equilibrio de la economía con el que enfrentemos los problemas sociales que nos afligen. Esto, en la alianza con la derecha, jamás lo haremos. Por eso debemos preguntarnos, al ver la reproducción de ese daguerrotipo del anterior, por favor, volvamos al anterior, ¿qué es, Camilito? Al ver la reproducción de este daguerrotipo de la imagen póstuma de los oprimidos de Canudos, ¿será la pedagogía de la esperanza la que puede remediar el impacto de esos rostros destinados al matadero tan miserable que les espera y que se refleja en el gesto alucinado, su gesto alucinado ante lo irremediable? Porque sí es la indignación la que engendra el salto de tigre de la revolución que lanza Benjamin. Es la que obliga a los pueblos a cambiar las cosas para honrar la memoria de sus muertos. Pero sin memoria no hay indignación. Entonces, ¿qué es lo que enseñas tú, maestro? Gracias.